Estás viendo Entre Periodistas. La salud mental del año 2023. Ese es el tema de hoy. Ese es el aspecto que queremos tratar a fondo en el programa de hoy. Como dijimos la semana pasada, hay muchos proyectos en carpeta, la gente ha cerrado su ciclo a pesar de tantas batallas y comenzado un año nuevo con muchas esperanzas y perspectivas. Hablamos de los compromisos que tenía el gobierno y de los puntos fundamentales que todos los estamentos importantes del país tienen que prestar atención. Y finalmente hablamos del ser humano, de la persona, y reflejamos esa necesidad de que se le prestara atención a la gente, que se le diera acompañamiento y vigilancia a esos estados mentales tan variantes que hemos visto en los últimos 2-3 años, cerca de la pandemia y posterior. Y principalmente los jóvenes, esos jóvenes que están perdidos buscando soluciones en adicciones, en situaciones que perjudican su vida y su salud, porque cuando se dedican a pandillas, a actos criminales, pues no tienen la vida segura, como uno dice. Entonces, hay una situación con este tema. Esa necesidad de prestar atención a la salud mental de la gente se está viendo afectada porque quienes están para velar por esa salud están como enredados, Miguel, como complicados. ¿Qué es lo que pasa con los centros de salud? Bueno, que tienen como una situación difícil, entonces la gente a dónde acudir, cómo curo a mi muchacho que está dañado con adicción, cómo curo a mi muchacho que quiere ir a cometer delitos. Fíjate, hay que partir también de un detalle que tal vez eso es lo que nos puede dar luces y algún tipo de ideas para o sea, comprender el problema y la magnitud del problema actual. Bueno, hasta hace unos pocos años, vamos a decir que hasta antes de la pandemia, aquí el problema mental, o sea, los problemas mentales estaban, digamos, muy limitados o muy enfocados a pocas manifestaciones del comportamiento humano, de personas que mostraban algún tipo de conductas que no eran normales, y toda la profesionalización de los expertos se enfocaban en los aspectos psiquiátricos más que nada. Luego vino un desarrollo de la psicología en varias vertientes, en varios ángulos. Entonces, eso te iba indicando que la sociedad estaba necesitando de un apoyo, de un auxilio y de un refuerzo para tratar otras manifestaciones, digamos, inquietantes y preocupantes del ser humano ya, que tenían que ver sociales y comunitarias con su entorno en la sociedad. Entonces, la pandemia viene, digamos, a representar, como siempre lo hemos dicho, un punto de inflexión para muchas cosas. O sea, la pandemia marca la transición del mundo y de la sociedad tal como la conocíamos a una nueva sociedad. Pero ¿qué resulta? Que se le atribuye al estado de confinamiento general, por un lado, y al estado de, digamos, incertidumbre que genera una pandemia que no sabes si te va a matar, que no sabes si si tu futuro será o no será. Entonces la humanidad, en sentido general, vivió este tiempo de reclusión muy atormentada, muy atormentada. Parece ser que también en el caso de los problemas de la economía,
porque ya no era solamente hacia dónde vamos nosotros estando confinados, sino los problemas que siguen a una economía paralizada, vale decir, desempleo, escasez y luego carestía. Todo eso ha dado lugar a que mucha gente que no estaba, digamos, bien fortalecida en términos psíquicos, se quebrara. Pero aparte de eso, hay un factor que mucha gente tal vez no incluye o no anexa al examen y al análisis, y es el efecto de las pantallas, la concentración en los juegos electrónicos y la experiencia que pasa con muchos jóvenes y muchos niños también de vivir en una realidad que no es. Entonces todo esto es una combinación que no puede, son elementos que tienen que estar todos extrapolados. A la hora de tú decir, ¿y por qué ahora mismo, por ejemplo, el tema de la salud mental se trata? ¿Tú sabes cómo? Como una pandemia. Lo han dicho los principales. Sí. ¿Y por qué dicen que es una pandemia? Bueno, oye, Wendy, la cantidad de casos de consultas. Primero, las consultas que ya se están dando consultas virtuales. Es decir, tanto por WhatsApp, por teléfono o por Zoom. Sí. De psiquiatras y psicólogos ya están dando consultas, ya las tienen, ¿verdad? Pero aparte de eso, el mismo Ministerio de Salud Pública tuvo que reforzar sus áreas de salud mental para dar esa asistencia, aparte de los que van a las clínicas a buscar ese auxilio. Entonces, es ahora cuando se siente la necesidad de entonces organizar la apertura de centros de salud mental en los hospitales, porque los que habían, oye bien, los poquitos que habían antes de la pandemia dejaron casi de funcionar. ¿Me entiendes? O sea que ya la salud mental es un tema de alta prioridad para el sistema, como lo es el combate de epidemias y de nuevas enfermedades. Así mismo, es un conjunto. Es un conjunto, todo. Uno viene de la mano con el otro. Zafar una cosa de la otra. Y entonces se ha producido ahora, Miguel, después de la pandemia, este fenómeno de esta creación de clínicas que no tienen autorización. Producto de la necesidad, tal vez, de ese servicio, porque fíjate. Y los coaching que han aparecido, haciendo, vamos a sacar un tema, porque eso ha sido una revolución, la existencia de estos coaching, que los psicólogos han salido a defenderse, a decir, pero oye, yo estudié, yo soy la persona calificada para orientarte. Claro. Y el psiquiatra también. Pero entonces hay como todo un engranaje ahí, Miguel, porque mira qué pasa. A falta de pan, sabe. Todo esto evidencia que hay una necesidad enorme de trabajar la conducta de la gente, lo hemos estado diciendo, de trabajar esa conciencia social y de trabajar ese niño que viene subiendo con una realidad que no es la palabra mágica, una realidad que no es. Ese bebé, ese niño, es una realidad que no es. Cuando entra la adolescencia... No, cuando entra la realidad duro. Pero muy duro. Duro. ¿Y entonces, qué es esto? Mami, pero ¿y esto? Y entonces la realidad real... que esa la cara con Oye, la realidad real entonces no es aceptada. ¿Por qué? Porque la fantasía es la buena. Esa es la buena. Y lo malo de todo esto es que no solo son los niños ni los adolescentes, son los adultos y hasta los mayores que están en una realidad que no es. Porque hay muchas personas mayores que tienen una enfermedad, que no pueden correr, que no pueden hacer una serie de cosas y la están haciendo por su realidad que no es. Sí, pero tú sabes por qué han llegado a eso también. Porque se ha producido en medio de todo esto, y no voy a decir que es por la pandemia, al contrario, una tendencia al desapego. Entonces, primero, para comenzar, el núcleo familiar se ha ido quebrando. Entonces, ya la gente ahora, la gente no habla, la gente no quiere hablar, la gente comunica por texto y ya, a burabur, no quiere hablar mucho. Entonces, hemos venido presenciando una sociedad en desapego, ¿verdad? Entonces, los viejitos, los padres, se han ido quedando solos. Y tienen entonces que apelar, el último recurso es a la tecnología, hasta donde pueden aprender. ¿Para qué? Bueno, para comunicarse con los hijos, para mandarse mensajes y, si es posible, hacer llamadas en videoconferencia para poderle ver la cara al muchacho. Está aquí en la República Dominicana o está afuera, porque se ha perdido el contacto cotidiano. Y si acaso la familia se reúne, yo sé que tú estás buscando otra cosa en otro periódico.
Sí, o sea, aquí es que está. Si acaso la familia se reúne, si acaso la familia se reúne, ¿qué Voy a pasa? buscar algo aquí. Todo el que está ahí anda con un teléfono. Sí. Entonces están ahí, pero están desconectados. Entonces eso forma parte digamos, del conjunto de problemas que pueden entrar en lo que se llama la pandemia de la crisis mental. Sí. Ahora, por ejemplo, también hay otro problema con los adictos, porque así como ha aumentado el número de personas con conflictos psíquicos, también crece el número de adictos, gente que se metió, qué sé yo, o a fumar droga, o a vapear, o a buscar juca, o a beber, tratando de escapar de la realidad real que le da duro a la virtual. ¿Entiendes? Ese Señora, choque de eso. Una muestra de eso que estamos diciendo, de la necesidad de prestar atención a esto y de que se aclare o se establezcan los permisos y los criterios para un coaching, que una persona que tiene capacidad de orientar al otro lo haga, porque no es que no lo haga, Sí está acreditado. Es que estén las cosas como reguladas, ¿verdad? Sí está acreditado. Porque estamos claros en que el coach lo que hace es orientar a las personas sobre cómo conducirse correctamente. El que está un poco confundido, sí, diríamos. eliminar con complejos. El psicólogo sabemos que es para las personas que tienen como estas cosas que le llaman las heridas del alma, que necesitan un tratamiento especial, y los psiquiatras ya que vienen con un problema en el cerebro. Yo quiero leer un poquito aquí esta situación que está pasando, y es que a falta de pan casabe, como no existen centros de salud mental suficientes, no existen, al parecer, reglas claras de quién puede ejercer y quién no. Resulta que ahora Salud Pública anuncia en esta información que ha cerrado 490 centros en el año pasado. Increíble. Que violaban la ley de salud mental. Increíble, ¿no? Y en sentido general es también. Es un caso no terrible, o sea, aquí está. No solamente mental, sino también de casos de sanitarios, sí. Sí, casos sanitarios, lo que significa que hay una precariedad. Señores, mire, aquí fueron cerrados casi 500 que violaban la ley. ¿Cómo la violaban? No especifica bien, pero dice aquí que fueron otorgados asimismo 558 certificaciones para construcción de edificios establecidos. En República Dominicana hay un total de 9.302 centros de salud pública. Ese dato importante, dilo, repítelo. Y privados. Oye, tenemos 9.302 centros de salud públicos y privados, de los cuales 3.556 tienen la licencia vencida. Oye, eso. 4.256 han sido habilitados y 1.490 están en proceso de rehabilitación. Señores, en el 2021 se obtuvo un 72% de una encuesta de satisfacción, pero en el 2022 se cayó todo. Sí, porque en el 2021 todo funcionaba y en el 2022 resulta que todos los centros nadie renovó, nadie se actualizó, ¿verdad? Porque un tratamiento mental antes de la pandemia debía ser uno y después de la pandemia otro. Sí, pero o sea, estamos hablando en términos estructurales de centros donde van a atender a la gente. Eso es uno. Por el otro lado, hay que ver también cuántos surgieron así en la informalidad, sin registro. Y por el otro lado también, y este tema nos ha tocado mucho, por el otro lado, ¿en qué medida la parálisis o la interrupción la disrupción causada por la pandemia también hizo que los periodos de renovación de los medicamentos y del registro y certificación de los fármacos también quedó atrasado? Entonces, hay una situación de que hay fármacos que todavía no entran al mercado porque no tienen, aunque estén ya depurados, no tienen la aprobación de vida. Entonces no pueden entrar productos que estén así en esa situación. El problema es que por todos los sentidos. En Santiago hay un ejemplo claro, Miguel. Ustedes lo publicaron en el Listín Diario, que de un pastor que establecía centros para dar asistencia a muchachos adictos, algo muy común en los barrios, en todas partes, pero en los barrios es como más visible, no sé por qué. Entonces vemos numerosos jóvenes que recurren a las drogas para solucionar sus problemas y están en esa realidad que no es. Entonces, dada la necesidad de qué voy a hacer con este hijo inquieto en la casa, se han creado unos centros a falta de centros estatales y de salud pública debidamente creados para estos muchachos, o para evitar que caigan en las drogas, o para atenderlos cuando ya han caído y para atenderlos después que cayeron.
se sanaron y volvieron a la calle otra vez con la tentación. Entonces, Sí. eso es necesario. Mira, en Santiago, ¿qué bueno, lo que produjo pasó eso? fue escandaloso porque nadie sabía en realidad lo que estaba pasando. Resulta que de un centro que operaba aparentemente sin permiso de salud pública y sin permiso de otras entidades, tenía recluidos cerca de 70 jóvenes, adictos y jóvenes que también tenían como problemas conductuales. Sí, que hay muchísimos. Son muchachos muy carpetosos, entonces de Rebeldes. familias que no tenían mucho dinero, entonces vamos a llevarlo a un centro donde un pastor que lo va a atender. Entonces, ¿qué resulta? Que estaban aplicando unos medicamentos que son controlados para esas personas sin autorización. Digo, Pero que no un sé, pastor no es médico. por eso está bien, Va a pero estar bueno, recetando. no es médico, pero él quería ser como humanista, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que ahí se detectaron casos, denuncias, porque era casi como una cárcel. Era como supuestamente un centro de rehabilitación casi a la fuerza. Entonces se registraron denuncias de torturas, oye bien, de torturas y 2 muertes. Una paliza y otro que, bueno. Entonces cuando se produce la primera muerte que la familia denuncia lo que pasó, entonces entran las autoridades y se dan cuenta que hay 70. Entonces, pero eso no es nada. Se desmantela, se cierra eso y al poco tiempo sale a la luz pública que ese mismo pastor tenía otro centro en Santiago, a donde la misma policía, dicen los que estaban ahí, le llevaban muchachos con droga, que mételo ahí para que los rehabiliten. Ahí está. Entonces comenzaban a darle una serie de medicamentos que tú no sabes, sin médico. Para tranquilizar. Oye bien, pero no había médico ni psiquiatra ni nada, no había nada, sino cosa... el pastor. ¿Qué resulta? Que todo esto ha dado, ha puesto en evidencia que no solamente eran 2 centros que había, sino mucho más. no solamente en Santiago, sino en la región. Dice, me hablaron de que por lo menos hay 60 centros ilegales dando esos servicios de reclusión, medicación, o sea, una cosa sin control, sin nada. Eso es lo que apoya lo que estamos diciendo, claro, la necesidad de atender a esos muchachos, como no existen centros aprobados, porque mire, señores, casi 500,000... Perdón, Wendy, mira, aquí hay 2 centros que son conocidos que están desde hace muchos años atendiendo a la rehabilitación, los 2 más grandes, atendiendo rehabilitación de adictos, pero operan sin muchos recursos. Entonces, eso significa que hay que poner control. Claro. Control, o sea, es como cuando tú dices, yo entro en control, o déjame tomar el control, déjame tomar el timón de lo que sucede con la salud mental. Entonces, existen centros, existen médicos, existen especialistas, pero hace falta una mejor administración del Estado y permitir al sector privado que intervenga o que participe debidamente, ¿verdad? Organizado, porque hay muchas clínicas y hay muchos médicos que pueden dar ese servicio. Pero tiene que haber un control y una administración de esto, porque se le está yendo de las manos. Hay muchos muchachos de la calle que no saben para dónde coger y con conductas que necesitan atención, y no podemos esperar que la gente saque de su presupuesto de ir al supermercado 3,000 pesos para ir a una consulta. Entonces debe existir una opción para el que no puede pagar un centro privado, o debe haber una subvención a algunos médicos, ¿verdad?, que quieran tener una clínica privada. El hecho es que deben haber más opciones de centros dedicados a controlar el tema de las adicciones, no dejárselo al libre albedrío del familiar. No, que para que aparezca un avivato. Que hay familiares que lo costean para salvar a su hijo de una adicción, pero la mayoría no puede costearlo, ni siquiera sabe cómo costearlo, dónde costearlo y qué hacer, y ni siquiera confía en que puede solucionar el problema. Mientras tanto, el problema sale de la casa y sale para la calle, y ese problema que sale para la calle es el que el gobierno tiene con esta delincuencia, con estos criminales, con estos muchachos tirados en la calle y con toda esta situación que hay. Y con las disfunciones en varios sistemas como operacional, como en la educación. Una también. baja educación, y eso es lo que hace que los índices de educación, de formación, de desarrollo, de tecnología caigan bajos con esa población tan con problemas. Entonces, nuestro llamado es para que las autoridades le presten atención a este tema, se organice la comunidad mental y se haga lo que se tiene que hacer. El hecho es que
pronto podamos tener una sociedad mejor y Más niños, sana. adolescentes y adultos podamos sobrevivir y tener una mejor salud mental. La próxima semana seguimos con más Entre Periodistas. En breve volvemos. Entre Periodistas.